Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Marimón, soy de la Universidad de Alicante y voy a presentar en la ponencia sobre el columnismo lingüístico en la prensa española, propuesta crítica de análisis pragmático discursivo. Esta propuesta, esta presentación que les voy a hacer está enmarcada dentro de los proyectos de investigación, el proyecto de investigación El columnismo lingüístico en la prensa española desde sus orígenes, análisis multidimensional, caracterización y aplicaciones, que no es sino la continuidad del anterior, el discurso metalingüístico en la prensa española. Bien, lo que quisimos con esto, tanto el proyecto anterior como con este proyecto, es darle visibilidad a un tipo de textualidad muy poco utilizada y muy poco utilizada para la investigación, que son las columnas sobre la lengua. Las columnas sobre la lengua, en realidad lo que queremos son unos textos, como ven ahí, publicados con regularidad en la prensa, firmados por un mismo autor y en los que se tratan cuestiones relacionadas con la lengua. Para que ustedes se hagan una idea, pues son los dardos en la palabra de Lázaro Carreter o la punta de la lengua de Alex Guillermo en la actualidad. Pero son mucho más que eso. En realidad, columnas sobre la lengua hay desde el siglo XIX hasta la actualidad y son unos textos fundamentales para poder comprender qué se debate públicamente sobre la lengua. En realidad, las preguntas de investigación que nos hicimos en el primer proyecto tienen que ver con cuáles son el papel de estos discursos cuando se quieren transmitir valores y normas sobre la lengua, es decir, qué clase de imaginario lingüístico, qué ideología transmiten ese tipo de textos que son la opinión de una persona, pero que en realidad representan a grupos y conjuntos de hablantes y que se transmiten públicamente a través de grandes medios de comunicación. ¿Qué construcción sobre la lengua transmiten? La verdad es que la primera parte del proyecto estuvo dedicada, casi ha estado dedicada en muy buena parte a dar respuesta a estas preguntas y tenemos pues numerosísimas publicaciones en las que hemos intentado hablar de la transmisión de ideologías a través de las columnas sobre la lengua. Pero en esta segunda parte del proyecto queríamos centrarnos, además de continuar con lo anterior, sobre si de alguna manera estas columnas al mismo tiempo tienen algún tipo de construcción común que nos permitan hablar de ellas como tradición discursiva metalingüística. El hecho de que el columnismo lingüístico haya sido ignorado tanto desde la lingüística como desde la sociolingüística como desde el propio periodismo ha hecho que se trate de una especie de género, subgénero, de variante sin que se haya prestado atención a cómo está construido, porque no es una columna de opinión, es otra cosa. De tal manera que el concepto de tradición discursiva nos resultó muy útil desde el principio porque pensamos que más que un género es una forma de escritura, es una manera de comunicar contenidos, pero a través de una forma de expresión convencionalizada. Por eso lo que queríamos y que al mismo tiempo que mantiene ciertos patrones, va renovándolos a lo largo del tiempo. Así que esa dinámica, renovación, permanencia, y la idea de que cuando uno lee una columna sobre la lengua la reconoce es lo que nos ha llevado a plantearnos que efectivamente las columnas de la lengua deben tener una organización textual, unas características expresivas, unos indicadores lingüísticos y unos temas recurrentes. Y ahí es donde vamos a centrar nuestros esfuerzos. Lo que voy a hacer ahora es presentarles esquemáticamente esos elementos. Efectivamente, del análisis que hemos hecho de las columnas hasta ahora nos ha permitido definir patrones comunes composicionales y comunicativos y una reiteración de temas y actitudes ante la lengua. Esto lo hemos formalizado de la siguiente manera. Desde un punto de vista textual y pragmático discursivo, proponemos básicamente dos tipos de categorías caracterizadoras. Unas tienen que ver con los patrones formales, es decir, con los esquemas, con la macroestructura general. Y por otra, con los recursos enunciativos, es decir, qué elementos lingüísticos son utilizados preferentemente. Y por otra parte, no olvidamos la perspectiva semiótica y social del texto, dada la intencionalidad que tienen estos textos de ser públicos, de influir públicamente y lo arraigados que están a los contextos sociales y discursivos. De tal manera que, por otra parte, otra categoría caracterizadora serán las ideologías lingüísticas y los temas. Bien, desde el punto de vista
pragmático discursivo, y atendiendo a los patrones formales y composicionales podemos decir que hemos diseñado, hemos percibido más bien, en primer lugar, una superestructura textual, una disposición visible en relación con títulos, subtítulos, nombres del autor y posible seudónimo. Y por otra parte, y que esto se repite no solamente en un mismo autor, sino en distintos autores y de forma muy parecida en épocas similares. Y por otra parte, una estructura composicional. ¿Cómo están compuestas? Pues bien, en una gran cantidad están formadas por un punto de partida y justificación del tema, que normalmente es una narración y a veces con rasgos de dialogicidad hacia los receptores. Una contextualización o anclaje, es decir, ahí se cuenta, se habla sobre el contexto donde una palabra se ha encontrado. Una solución, es decir, la explicación, las definiciones, las analogías, las reformulaciones, las citaciones, es decir, el por qué esto se debe o no se debe decir, las argumentaciones sobre las que se fundamentan, normalmente argumentos de autoridad, y una conclusión o una moraleja que lleva a aconsejar el no uso de determinado elemento. Esto por lo que se refiere a los patrones formales y composicionales. Por lo que se refiere a los patrones pragmático-enunciativos, hemos distinguido estrategias pragmáticas y estrategias pragmáticas. En cuanto a estrategias pragmáticas, nos hemos centrado en modalidades de enunciación y modalidades de enunciado. Las modalidades de enunciación es la función comunicativa y los actos de habla. ¿Qué función comunicativa predomina y qué tipo de actos de habla? Directivos, informativos. Por otra parte, modalidades de enunciado. Son especialmente relevantes los indicadores de modalidad epistémica y deóntica y los marcadores o los elementos de evidencialidad. Sobre esto estamos ahora desarrollando algunos trabajos que esperamos sacar en los próximos tiempos. Y luego también la modalidad como expresión de la subjetividad. Hay muchísimos elementos de subjetividad, adverbios, adjetivos, puntos de vista, que lo que indican es hasta qué punto son textos con un componente donde el componente personal es extraordinariamente importante. Y luego las voces del discurso. Es muy frecuente que se reproduzcan diálogos, que se entablen diálogos con los lectores. Así que la polifonía y la oralidad fingida son dos rasgos fundamentales. Y por otra parte, tenemos las estrategias metapragmáticas que también son muy frecuentes: la ironía, el humor, la cortesía, la intertextualidad, las metáforas y muchísimos más recursos retóricos. Bien, pues todos estos patrones sirven para transmitir una ideología sobre la lengua. Esa ideología puede ser el purismo, el nacionalismo, la estandarización, la política lingüística, el panhispanismo, la idea de unidad de la lengua, y todo eso lleva a construir un determinado imaginario lingüístico. ¿Construido sobre qué? Sobre normas estadísticas, esto se dice más que otro; comunicativas, eso se entiende mejor; imaginarias, es más bonito; prescriptivas, se debe hacer. ¿Sobre qué temas? ¿Sobre qué tratan? Pues básicamente, aunque aquí hay muchos, básicamente son sobre léxico. Algunas veces sobre sintaxis, muy poco. Muy frecuentemente sobre extranjerismos y neologismos en general, anglicismos, galicismos, sobre formas de composición de palabras, sobre el registro, el estilo, la puntuación, la ortografía. Es decir, en realidad pueden tratar casi cualquier cuestión. Y el estilo puede ir desde el prescriptivismo más rígido hasta el estilo mucho más lúdico. En conclusión, estos tres niveles, por supuesto, no funcionan independientemente, sino que están estrechamente relacionados, puesto que en realidad las elecciones expresivas son la materialización de una toma de postura social e ideológica, y eso condiciona la forma de asumir los modos de enunciación, pero al mismo tiempo ese contenido y expresión se tiene que amoldar a un patrón textual y compositivo que los lectores identifican y reconozcan y que cumpla el propósito lingüístico y social. Por todo eso podemos hablar de las columnas sobre la lengua como una tradición discursiva metalingüística.
De tal manera que en realidad son un medio de transmisión de valores y de normas sobre el lenguaje en contextos sociales concretos. Y lo que nos van a mostrar es que en una misma comunidad lingüística pueden convivir distintos imaginarios y distintas formas de asumir el idioma. Y ese cuadro común es lo que nos dirá, esos rasgos comunes son los que nos permitirá hablar de cómo funciona la lengua en cada etapa. Muy bien, muchas gracias.